Hola chicos, buenos días. Nuevamente aquí con ustedes ya. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar hoy con la clase de español. En el video anterior estuvimos trabajando sobre el tema de planear y escribir un texto. Entonces, esta clase va a ser ya más breve. Ya dimos todos los pormenores de cómo vamos a trabajar. Y además esta clase ya es cerrar este tema. Entonces va a ser más fácil y más breve. Igual que en el anterior, explicamos la tarea al final. Entonces, primero vamos a recordar un poquito de qué se trata este tema y los elementos importantes. Eh, Dijimos que para planear y escribir un texto hay tres etapas importantes que tomar en cuenta, que es justo planear, donde vamos a decidir el tema, buscar la información, etcétera. Luego ya propiamente lo que es escribir nuestro texto, iniciar ya con la escritura, ya sabemos quiénes son los destinatarios y cómo lo vamos a escribir, y la constante revisión, en donde podemos tener más de un borrador para que este trabajo quede perfectamente bien elaborado. Recordamos también que un texto debe de tener tres partes fundamentales, que en este caso, por el tipo de texto que es, que generalmente es un texto informativo, debe de llevar una introducción, el desarrollo y las conclusiones del tema. Entonces, bueno, todo eso ya lo vimos. Para poder un poquito reafirmar todo esto, vamos a ayudarnos de nuestro libro con un par de información que tenemos en la página 58. Entonces vayan por su libro o si ya lo tienen ahí cerca. Empezamos a buscar la página 58. Estamos en la asignatura de español, entonces es de color rojo. Vamos buscando. Ya estamos listos. Ya tenemos todo nuestro libro. En la página 58, que es esta que estamos viendo aquí. Entonces, primero voy a ir a la parte de abajo. Y tenemos aquí lo que ya conocemos como espacio procedimental. Aquí en este recuadro, como nos dice su nombre, nos indican el procedimiento de algo. Estos recuadros también son muy útiles a la hora de estudiar, ya lo hemos comentado. Entonces aquí nuestro tema nos lo están poniendo aquí en 7 pasos, más o menos el procedimiento del que ya hablamos, pero con algunas otras aclaraciones. Vamos a leerlo para tener más claro cómo podemos hacer un texto. Entonces aquí dice, espacio procedimental. ¿Cómo escribo un texto informativo? Número 1. Primero, defino el propósito y pienso en quiénes serán mis destinatarios. Número 2. Una vez que he definido mi propósito y tengo claro quiénes serán mis destinatarios, comienzo a redactar el texto. Número 3. Ya que terminé de redactar el texto, lo reviso las veces que sea necesario hasta obtener una versión sin errores. Número 4, vamos de este lado. Me aseguro de que no tiene errores y se lo doy a un compañero para que lo revise. Antes de dárselo a un compañero es importante que también nos ayude algún adulto, ya sea un maestro o con la ayuda de nuestros papás. Ya que yo tengo mi trabajo a lo mejor con 1 o 2 borradores que ya yo le hice algunas correcciones, también me puedo ayudar de un compañero. Acuérdense que entre compañeros también aprendemos, también nos ayudamos. Entonces, por eso aquí en el número 4 nos sugieren que un compañero también puede ser alguien que me ayude a revisar mi texto. Número 5, si tiene observaciones, las comentamos y entre los dos mejoramos el texto. Este punto nos ayuda sobre todo cuando es un trabajo en equipo, cuando el texto que estamos elaborando es, por ejemplo, preparar en parejas o en tercias un trabajo al que vamos a exponer. Entonces, con mi compañero me ayudo a revisar el trabajo
y los dos vamos comentando qué cosas tiene mal, le podemos mejorar, le podemos quitar, agregar, y con esto podemos tener un mejor trabajo para exponerlo a los demás, porque los dos compañeros están inmersos en cómo va nuestro trabajo, cómo lo estamos dirigiendo, cómo lo vamos a presentar. Entonces, este punto número 5 va muy enfocado a cuando trabajamos con alguien, por ejemplo, preparando una información que vamos a exponer. En el número 6 nos dice, cuando el texto está listo, lo pasamos en limpio y con letra legible. Número 7, hago una presentación adecuada para compartirlo con más personas. Este número 7 puede tener diferentes formas de compartirlo, desde una exposición que ustedes hagan de su trabajo, o a lo mejor solamente es una cartulina que vamos a poner haciendo una especie de mural, como ya también lo hemos hecho en el salón, y de esa manera se puede también compartir, ¿no? Lo explican ustedes, lo explican con mi ayuda, o se pone un mural y se comenta entre todos el trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, aquí también hay diferentes maneras de hacer la presentación. Entonces, aquí nos dicen otros detalles de cómo puedo enriquecer más mi trabajo cuando yo voy a planear y escribir un texto. Luego, acá en la parte de arriba, donde dice comprendo, nos dan algún otro tip que es muy importante, algo que les voy a comentar aquí. Dice, la versión final de un texto debe cumplir con lo siguiente: ser legible, o sea, la letra debe de ser fácil de leer. A eso se refiere legible. Mi escritura debe de ser con la letra clara, bien hecha, con los espacios correspondientes, que cualquier persona lo pueda leer fácilmente. El siguiente punto dice, estar en una hoja o documento electrónico limpio y ordenado. En el caso de la primaria, generalmente, y sobre todo los grados pequeños, el trabajo no es necesario que esté en un documento electrónico. Debe de estar presentado por ustedes, que ustedes lo hayan escrito. El documento electrónico puede ser un respaldo para ustedes, entonces sí puede ser que lo estén haciendo en electrónico, que lo tengan en casa y que ya de ahí ustedes lo pasen en limpio. Vamos a suponer que el trabajo se les maltrató, se mojó, no lo encuentran, bueno, pues tienen de manera electrónica el trabajo final y a lo mejor lo pueden volver a pasar. Pero para presentarlo en la escuela, sobre todo niños de primero o segundo año, el trabajo generalmente es a mano, con lápiz, pero sí cuidando la letra, la limpieza, la ortografía, los espacios. Entonces aquí es una sugerencia de tenerlo también en documento electrónico o en casos de grados superiores que ya el profesor sí se los pida de esta manera. En el siguiente punto dice tener el nombre de quien lo escribió y la fecha. Ese es el punto que les decía yo que es importantísimo. Nos ha pasado muchas veces que entregamos algún trabajo sin nombre. Entonces recuerden que es muy importante que le pongan tanto el título, saber cuál es el tema de su trabajo, cuál es ese texto informativo que van a presentar, cuál es el tema que van a exponer, y muy importante también el nombre de ustedes, que tenga el nombre de quien lo escribió, y también nos sugieren que es importante que todos los trabajos que hagamos tengan la fecha de cuando se realizó ese trabajo. Entonces, este tercer punto, recuérdenlo muy bien, porque a veces recibimos trabajos sin nombre y de repente, bueno, si es uno solo, con base en la lista, descubrimos de quién es, pero hay veces que son 3, 4 trabajos los que no tienen nombre. Es importantísimo que todos los trabajos que hagan tengan su nombre. Y lo que comentábamos de la ortografía, acá está nuestro último punto, que es
no tener errores gramaticales ni ortográficos. Ya comentamos a qué se refieren los errores gramaticales, lo que llamamos errores de concordancia, cuidando el sentido de género y número en las oraciones que escriben. Entonces, aquí nada más estamos ya cerrando con algunos otros tips o sugerencias cómo debe de hacer cada uno de ustedes las revisiones y los detalles que hay que revisar, cómo debe de quedar la versión final, que sea claro, limpio, que cualquiera pueda leerlo y entenderlo. Muy importante lo del nombre que les acabo de decir. Entonces, siempre que vayan a hacer un trabajo escrito, sobre todo un texto informativo, una presentación, una exposición, deben de tomar en cuenta todos estos detalles que hemos estado comentando desde el video anterior y en este que ya estamos cerrando nuestro tema. Vamos a resolver juntos esta página, que está muy sencilla. Entonces, si estábamos todos listos con nuestra página, yo lo voy a explicar y a lo mejor no lo pueden ir haciendo al mismo tiempo que yo, o le pueden poner pausa al video para irlo haciendo como juntos, pero yo voy a ir explicando de qué se trata y cómo lo vamos a ir resolviendo. En el ejercicio 9 dice, ordena los procesos para escribir un texto, usa el recortable número 1. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que usar también nuestras tijeras, nuestro PRIT, y nos iríamos a buscar en la parte recortable de nuestro libro el material. Acuérdense que viene también designado por páginas y por ejercicios para que sea más fácil que ustedes encuentren el material que vamos a utilizar aquí. Ya lo encontraron, ya lo tienen más o menos visualizado cuál es el material que va a ir ahí. De acuerdo a la estructura que está aquí en la pantalla, pues se dan cuenta que vamos a necesitar 3 recuadros de información, donde están las 3 partes de las que hemos hablado en un proceso de escribir un texto. Me agarré el iPad. Por ejemplo, uno de los recortes dice versión final, ya revisado y corregido el texto final, se pasa en limpio. Este texto debe de ser legible y no tener ningún error. Otro dice redacción y revisión, se elaboran los borradores en los que se revisan y corrigen errores de gramática y ortografía. Y otro recorte dice planeación. Se decide qué tipo de texto se escribirá, a quién irá dirigido y cuál será el propósito de hacerlo. Esos son nuestros 3 recortes. Entonces, ya los tenemos listos, con todo lo que ya vimos desde el video anterior, pues creo que está muy sencillo y muy claro cómo vamos a pegar estos 3 materiales. ¿Ya lo tienen listo? Entonces vamos a decir cómo quedaría nuestro material. Aquí nuestro primer recuadro pues va a ser el paso número 1, que obviamente ya dijimos es la planeación. Entonces aquí en este espacio deben de pegar el recuadro que dice la planeación y qué es lo que se lleva a cabo dentro de esta etapa de la planeación. Decidir el tema, el tipo de texto y a quién va dirigido. En el siguiente espacio, en el rectángulo de abajo, el número 2, vamos a pegar ahí, ya lo tienen súper claro, ¿verdad? Redacción y revisión, correcto. Y ahí nos dicen que se van a elaborar nuestros textos, a los cuales vamos a llamar primero borradores. Y estos los vamos a ir revisando y corrigiendo como sea necesario y las veces que sea necesario. Y pues ya sabemos cuál es la información que nos queda para este último espacio,
que es la versión final. La versión final, como su nombre lo dice, ya hicimos todas las correcciones necesarias, tanto de gramática, de ortografía, de limpieza, saber que las ideas están claras, que se entiende el tema, que no tiene ya ninguna otra situación que revisarle, entonces ya estamos seguros y lo pasamos en limpio, ya como debe de quedar. Acuérdense que según lo que les esté pidiendo, puede tener recursos gráficos y no olvidar esta parte de que debe de estar muy limpio, ordenado, presentable, con su nombre, con todos los datos necesarios que les pida. Entonces, de esta manera quedaría contestado nuestro ejercicio número 9. Vamos con el ejercicio 10. Y dice, colorea el texto más legible. Ya explicamos lo que es legible. Que la letra sea clara y entendible para las personas que lo van a leer. Entonces tenemos aquí 3 textos. Los 3 dicen lo mismo. Vamos a observarlos. ¿Qué es lo que cambia en cada texto? El tipo de letra, correcto. Y el tamaño también. Entonces vamos a leer qué es lo que dice. El amanecer es la parte del día en que la luz del sol empieza a aparecer. Esto marca el inicio de un nuevo día y el fin de la noche. Los 3 recuadros dicen lo mismo. En el primero tenemos una letra garigoleada, toda muy bonita, muy delgada la línea, muy clarita. En el segundo es una letra muy parecida a la anterior, un poquito más oscura, más negrita, pero si se fijan, más chiquita. Y el tercero está con lo que llamamos letra script o de molde, de un tamaño regular, no es muy pequeña, está de un tamaño adecuado. Para ustedes, para los chicos de primer año, ¿cuál sería el texto más legible? Evidentemente para ustedes, el tercero, por el tipo de letra que es el que están más acostumbrados tanto a escribir como a leer. Entonces, aquí con el color que gusten, vamos a colorear el tercer recuadro. Este es el que para nuestro caso, niños de primer grado, es lo que llamamos la letra más legible. Una letra que puedan entender, comprender, que estén familiarizados con este tipo de letra para leer y escribir sus textos. Entonces, ya lo empezaron a colorear con el color que deseen. Este tercer cuadro es el que debe de quedar. Me parece que con todo esto ha quedado bastante claro nuestro tema. Es nuestro primer tema de la asignatura de español y tratando de hacerlo de una manera pues sencilla y no tan larga, en 2 videos está quedando concluido nuestro tema. Y ya también estamos explicando cómo pueden ir comprendiendo más este tema. Acuérdense que siempre hay que practicar un poco las cosas, entonces puedo volver a leer. Las cosas más importantes para yo reafirmar mi tema es leer los espacios procedimentales, como este ejemplo que tenemos aquí en la página, que es este que está aquí, que ya leímos los 7 puntos de este procedimiento, y todos los espacios de comprendo es a donde me explican mi tema y lo más importante del mismo. Entonces, siempre que estudien, utilicen el espacio procedimental y los textos, las explicaciones de los espacios que se llaman comprendo.
Entonces, hasta aquí termina nuestro tema. Ahora, ¿cuál es la otra parte que nos hace falta para terminar siempre de aprender y comprender un tema, que eso es lo más importante, comprenderlo? Pues practicar, justo como dice aquí nuestro libro, ¿no? Practico. Entonces, de tarea, ya vamos a la explicación de la tarea, vamos a hacer la página 59. La siguiente, la que les estoy mostrando aquí, se las voy a explicar para que no haya dudas. En el ejercicio 11 les piden escribir el nombre de la etapa que se describe. Entonces ustedes aquí tienen una pequeña descripción de la etapa, aquí está la otra y aquí está la tercera. ¿Qué van a poner ustedes aquí en las líneas? Pues el nombre de la etapa. ¿Cuáles etapas vimos? Pues la planeación, la escritura y la revisión de un texto. Ustedes con calma las van a leer y las van a resolver en casa. Luego, el ejercicio 12, un poquito de ortografía. Acuérdense que es muy importante que cuando escribimos un texto esté sin errores ortográficos. Entonces, en el ejercicio 12 les piden rodear los errores en el texto. Ustedes con calma, con ayuda de mamá, de papá, van a buscar cuáles errores de ortografía tenemos aquí. Acuérdense que pueden ser el uso de mayúsculas. Todos los textos, todos los párrafos empiezan con mayúscula, más si es el nombre propio de un lugar, de una persona. El uso de puntos, de comas, de signos, si es que el texto lo requiere. Y errores de ortografía, como por ejemplo el uso de la S, la C, la Z, B, V. Entonces, este ejercicio 12, con calma, lo checan también en casa con papá, con mamá, y van a rodear, ya sea con rojo o con su lápiz, las palabras que tienen algún error ortográfico. Para el ejercicio 13 dice, rodea el propósito del texto anterior. Acuérdense que según el propósito del texto hay diferentes textos como el de entretener, dar una opinión o informar. Puede haber más, pero esos son los tres a los que estuvo enfocado nuestro tema. Desde el principio también nos hablaban de eso, que los textos pueden tener diferentes propósitos. Y aquí tenemos las opciones de brindar información, entretener o divertir y mostrar las reglas de un lugar. Ustedes van a elegir y a rodear cuál es la respuesta correcta. Ponemos mucha atención en el ejercicio 14. Esta tarea le van a dar continuidad en su cuaderno, como si fueran a preparar una exposición. Entonces, vamos a leerlo y a explicarlo. Dice número 14, planea y escribe un texto en el que informes acerca de un problema que hay en tu comunidad. Recuerda revisarlo las veces que sea necesario. Ustedes en el libro solamente van a poner los 3 elementos que les están pidiendo ahí. Pero en su cuaderno de español van a escribir el texto. Vamos a llevar a la práctica esto que estamos aprendiendo a través de estos 2 videos que llevamos de la clase de español. Entonces, van a decidir, nos va a ayudar la familia a decidir un tema. Nos dicen aquí acerca de un problema que haya en su comunidad. Cuando en los libros y en las diferentes asignaturas nos han pedido situaciones como esta, entre algunas de las cosas que hemos comentado que pueden servir como tema, por ejemplo, el uso y cuidado del agua, la contaminación, la basura, el cuidado de la electricidad, el cuidado de las áreas comunes, por ejemplo, las personas que viven en una unidad y cosas así. Entonces, van a pensar algún problema que haya en su entorno, su comunidad.
cuadras que están cerca de ustedes o los que viven, por ejemplo, en una unidad, en un fraccionamiento, esa es su comunidad. Por ejemplo, las mascotas de los vecinos. Entonces ya, deciden cuál va a ser su tema y cuál va a ser el propósito del mismo. Yo voy a hablar de las mascotas de la unidad. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser mi propósito de hablar de esas mascotas? Bueno, pues para que haya una mejor convivencia entre vecinos y sus mascotas, para que haya más limpieza e higiene con las mascotas. Entonces ya cada quien decide el propósito. Destinatarios, pues como es un problema de la comunidad, los destinatarios serían pues su comunidad. A lo mejor este texto que voy a hacer se lo voy a mostrar a los vecinos y a varios de los que vivimos ahí cerca para que estemos enterados de esta información que van a poner. Luego dice, comienza aquí tu borrador y continúa en tu cuaderno. Tal cual eso vamos a hacer. Ya ustedes tienen entonces su tema, su propósito, sus destinatarios. Ahí en estas pequeñas líneas, que tenemos aquí muy chiquito, el espacio, van a empezar así como dos líneas de lo que sería la primera parte, a la cual dijimos que se llama introducción. Acuérdense que ya cuando van a escribir tienen que tomar en cuenta estos tres elementos: introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces ahí van a empezar tu primera idea de cómo iniciaría la primera frase, la primera línea, el primer párrafo de su trabajo. Y luego lo van a hacer en su cuaderno. Yo les sugiero que en su cuaderno ya sea como su versión final y que lo que pueden hacer ya que tengan designado estos tres espacios, bueno, sobre todo el tema, propósito y destinatarios, hagan su borrador, practiquen haciendo borradores. Entonces en una hojita, puede ser algo que reciclen, una hojita que tengan por ahí, empiecen a hacer su borrador, que se los revisen en casa, vuélvanlo a leer ustedes también pueden ser la persona que le dé una primer revisión a su texto, que digan, sí le entendí, me está gustando cómo queda, ya le encontré estos errores o no le entiendo, tengo que empezar a reestructurar todo. Entonces, ustedes también pueden revisar su texto y obviamente se van a ayudar de los adultos de casa. Hagan un borrador, una hojita con una hoja es suficiente, no lo hagan tan extenso. Que se los revisen, lo revisan ustedes, hagan a lo mejor un segundo borrador. Y si en ese segundo borrador ustedes dicen, ya me quedó bien, cumple con el propósito que quería, con el tema, ya me quedó perfecto, ya lo paso en mi cuaderno de español. ¿Qué voy a hacer en mi cuaderno de español? Pues le puedo poner, aparte de los datos que ya sabemos, ponemos la fecha del día en que lo vayan a elaborar, ponen el valor, ponen confianza y de título, pues le ponen el título de lo que se va a tratar su trabajo, el tema. Vamos a suponer que su trabajo va a hablar de la basura en su unidad, ¿no? Entonces ponen ahí, a lo mejor, la basura en mi comunidad. Ese sería su título. Y ya hacen su versión final en su cuaderno. Ya pasan en limpio ese borrador, que ya hicieron a lo mejor 1, 2 o 3 borradores. Acuérdense que ahorita tenemos el tiempo de hacer con mucha calma y muy bien todos nuestros trabajos. Entonces, hago mis borradores, 1 o 2, y en mi cuaderno de español paso la versión final de este trabajo. Entonces, aquí ya llevaríamos 2 tareas que voy a revisar en su cuaderno de español. La del video anterior, que fue elaborar como un pequeño resumen de todo esto, y ya llevar a la práctica este tema. Tener ahí un pequeño texto informativo de algún tema, un problema de su comunidad. Con una hoja es suficiente, no necesitan hacerlo muy grande. Aunque yo voy a revisar su trabajo con base en su cuaderno y voy a saber de quién es el trabajo, pónganle abajito, le pueden poner de todas maneras el nombre y la fecha
para que nos vayamos acostumbrando a que todo trabajo que hacemos debe de llevar su nombre y la fecha en que lo elaboraron. Entonces vayan practicando también eso. Pueden tener todo el tiempo para pensar el tema, decidir el propósito y hacer los borradores correspondientes para que este trabajo quede súper bien. Entonces, recuerden que las tareas de todas maneras se van a mandar en el formato y pueden ir checando también el video, los pueden ir revisando varias veces para que recuerden perfectamente cuáles son sus tareas. Entonces, vuelvo a recordar cuál es la tarea de este día. Vamos a hacer, ustedes se fijan, esta es la página 59, entonces van a hacer de tarea, primera tarea de esto, es resolver la página 59, ya la explicamos. Y segunda tarea, que este ejercicio 14 que van a iniciar aquí en el libro, la lleven a cabo y quede plasmada en su cuaderno de español. Debe de estar ahí la evidencia de este texto informativo que ustedes van a elaborar. Cuando ustedes elaboran el trabajo, queda más claro y de manera más comprensible y tangible lo que aprendo del tema, porque ya lo llevo acá. Entonces, debe de quedar ahí en su cuaderno de español la evidencia de este proyecto con ese pequeño texto, con una hoja suficiente, como ya dijimos. Y por el día de hoy, este sería nuestro video de esta segunda clase de español. Nos vemos pronto, les mando un saludo, espero que estén muy bien y ya estaremos en contacto con otros videos. Vamos a ir metiendo ya otras asignaturas. Entonces les mando un saludo papis, un saludo chicos, deseo que estén bien, cuídense mucho por favor, los quiero, los veo pronto.